I'm gonna fight 'em off. A 7-nation army couldn't hold me back. Bueno, terminando el mes de mayo, en este tiempo de Derecho al Derecho, dice Daniel López Vivas, nuestro abogado de cabecera. ¿Cómo estás, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Vamos a hacer un repasito al ese procedimiento que se puso en marcha de la reclamación de la cláusula suelo, porque han pasado 3 meses y no va la cosa tan fluida como se esperaba, ¿no? No, simplemente es un fracaso absoluto el procedimiento. Fluido no ha ido nunca. Porque, como bien has dicho, ya ha finalizado el plazo de 3 meses que se le daba a las entidades financieras para contestar a las solicitudes de los clientes que han reclamado por este procedimiento que comentamos, que se aprobó a principios de año a través del Real Decreto Ley de 20 de enero de medidas urgentes de protección de consumidores en materias de cláusula suelo, o como me gusta llamarlo a mí, que creo que es bastante más acertado, el Real Decreto Ley de 20 de enero de medidas urgentes para ayudar a los bancos a que paguen lo menos posible por las cláusulas suelo. Como estaba claro. Estaba clarísimo, ya lo dijimos desde el principio. No íbamos a ganar los consumidores, ¿no? Efectivamente, eso en España nunca sucede. López Vivas Abogados ya fuimos muy críticos con este procedimiento, como has dicho, cuando hablamos de él a principios de año, y lo seguimos siendo actualmente cuando ya se han visto las consecuencias de su aplicación. Recordamos un poquito cómo era esa norma. En esa norma se le daba a los afectados un plazo de 3 meses para contestar a las reclamaciones que previamente debían haber presentado en la entidad financiera. Los propios bancos tenían allí un modelo de reclamación que el afectado rellenaba y presentaba. Aparte de ese plazo de 3 meses, se le daba otro mes a los bancos para implementar el departamento que debía responder a este tipo de reclamaciones, claro, porque han sido cientos de miles en toda España. Por lo que para saber cuándo finaliza el plazo de 3 meses de cada afectado, solamente debemos considerar la fecha de presentación de la solicitud, salvo para las presentadas antes del 21 de febrero, que al existir también ese plazo de un mes para poner en marcha el departamento, empezarán a contar desde esa fecha. Es decir, en consecuencia, como muchas reclamaciones se presentaron esos primeros días, contando desde el 21 de febrero, ahora el 21 de mayo, es decir, hace unos días, habría finalizado el plazo para la mayoría de ellas. Reclamaciones posteriores simplemente tienen que esperar esos 3 meses desde la fecha de presentación. Recuérdame cómo era el procedimiento. Pues mira, lo que establecía el Real Decreto era la apertura de un periodo de negociación entre los bancos y el afectado que como mucho podía durar 3 meses, ¿de acuerdo? Por eso la referencia a ese plazo. Hay 3 posibles desenlaces que se puedan dar durante ese periodo. El primero de ellos es que el banco estime la reclamación y considere que hay fundamento para devolver cantidad alguna. En este caso, como decíamos en su momento, el banco hará un ofrecimiento al perjudicado, no estando obligados a decirles al cliente en ningún momento si la cantidad que le ofrecen es el total que les corresponde o solamente una parte. Si efectivamente el cliente lo acepta, pues deberán firmar un documento por escrito acordando la devolución de las cantidades. Obviamente, en este caso, si el cliente no está de acuerdo, puede acudir a los tribunales de justicia, pero aquí entraba una de las salvedades del Real Decreto. Solamente se condenaba en costas al banco si la cantidad que se obtiene por sentencia judicial es mayor a la que nos ofreció, ¿de acuerdo? Ahí estaba el truco y la posibilidad que le daban a los bancos de no ofrecerle al cliente el 100%, porque sabían que luego iba a tener que invertir en abogados y demás. También puede pasar, y esta es la segunda hipótesis, que el banco no considere que procede devolverle a ese cliente cantidad alguna, bien porque piense que la cláusula es transparente o simplemente por cualquier otra circunstancia. En este caso, ya sí el cliente es libre de acudir al juzgado y no hay ninguna limitación respecto al tema de costas. Como no te han ofrecido nada, cualquier cantidad que consigas debe haber condena en costas para el banco. Exactamente igual que en la tercera hipótesis, que se da cuando el cliente no recibe contestación alguna en los 3 meses. Por eso decimos que es importante saber si ha acabado el plazo o no. Es decir, el plazo máximo para que te respondan es de 3 meses. Si en esos 3 meses no te han respondido, se entiende que se ha desestimado la reclamación y el cliente también es libre de acudir al juzgado con condena en costas para el banco. Obviamente no le queda otra. Claro. Si le han dicho que no, si no le han contestado o le han dicho que no, pues no se va a quedar con una mano sobre otra. En definitiva, no se está cumpliendo el Real Decreto. No, pues obviamente no se está cumpliendo y eso ya se sabía desde el principio, porque desde el momento en el que no se establecían sanciones de ningún tipo a los bancos por su incumplimiento, se les ha dado manga ancha para actuar como mejor les convenga. Es decir, se puede decir que se ha puesto al lobo a cuidar a las gallinas y así nos ha ido, claro. Sí, evidentemente. Pues sí. De hecho, son una minoría de clientes los que han recibido una carta del banco ofreciéndole una cantidad, pese a que se supone que es lo que se pretendía con el Real Decreto. A la mayoría de los afectados, lo que se ha hecho es llamarlos a la sucursal y hacerles una oferta escrita a boli sobre un cuadro de amortización sacado en la impresora, en la que no aparece ni siquiera el logotipo del banco, por lo que, claro, para que sea difícil demostrar luego con esa documentación que el propio banco nos ha facilitado esa documentación.
De hecho, este suele ser el procedimiento habitual y actualmente las sucursales bancarias pues parecen consultas del dentista porque se están citando cada media hora a los clientes cada día para llamarles y ofrecerles las cantidades o lo que sea. Ya digo que es así como se está haciendo. Importante, ¿la gente está cobrando lo que le corresponde o no? Pues mira, en López Vives Abogados tenemos calculado que tal y como se preveía, ya dijimos hace meses, se está ofreciendo entre un 60 y un 70%. Yo esto hace unos meses no lo dije porque sea divino, porque sea Nostradamus, como la bruja Lola, ni nada parecido, sino simplemente porque de la letra del propio Real Decreto se veía ya que iba a ser así y que se le daba posibilidad a las entidades financieras de pervertir lo que se establecía en la norma, es decir, de ofrecer un poquito lo que les daba la gana. De hecho, en López Vives Abogados tenemos algunos clientes, sobre todo que tienen hipotecas referenciadas a la deuda pública, a los que ni siquiera se les ha ofrecido un solo euro, es decir, les han llamado a la sucursal y les han dicho simplemente que o le reducen el diferencial de la hipoteca o incluso se la cambian a un tipo fijo, pero que no le dan absolutamente nada. De hecho, lo que está pasando también en procedimientos en los que ha habido un pleito judicial y se ha condenado al banco a pagar, lo que están haciendo las propias entidades financieras es ingresar el importe que sea, sin decirle absolutamente nada al cliente, en la cuenta de préstamo, ¿de acuerdo? En la cuenta corriente del cliente, y luego en el mismo movimiento aplican todos esos pagos a la hipoteca, como si el cliente hubiera hecho un pago a cargo de la hipoteca de 3, 5, 6 mil euros o lo que sea. Es decir, como si hubiéramos amortizado parcialmente una cantidad. Aunque parezca que han hecho un pago, ¿de acuerdo? Porque efectivamente esos movimientos en la libreta, en realidad es un dinero que no existe, porque el banco realmente lo que está haciendo es darle a la aplicación informática, restar ese importe del total que faltaba de préstamo y se acabó. Es decir, no es que nos estén pagando nada, simplemente están descontando una cantidad y punto. A lo mejor el cliente quería el dinero para pagar otros gastos o para pagarse unas vacaciones en Japón, pero el banco, en vez de dárselo en mano, ya decimos, lo que está haciendo es descontarse de la hipoteca. Sin embargo, me gustaría dejar claro que en casos en los que hay sentencia judicial, cuando pase esto, es decir, cuando nos descuenten el dinero de la hipoteca, en vez de dárnoslo, se puede reclamar que nos lo den en mano, ¿de acuerdo? Porque, lógicamente, ha habido una condena judicial a entregar ese dinero, no a descontarnos de la hipoteca. Ya. ¿Es cierto que los bancos entonces no te dicen el total? Pues no es lo habitual. Suelen decir una cantidad sin dar muchas explicaciones y obviamente sin darte copia del cuadro de amortización para ver de dónde viene ese importe. El cuadro de amortización, para que lo sepan los oyentes, es el listado en el que viene cada mes lo que se ha pagado y conforme a qué interés se ha pagado, qué cantidad de esa cuota es interés y qué cantidad de esa cuota viene de amortización. De hecho, a veces, y para no pagar siquiera nada, se está ofreciendo una parte en productos de inversión, aunque si tú te lees el Real Decreto, se supone que esa cuestión era residual, es decir, que lo principal era que te pagaran en dinero y si no, de manera, digamos, excepcional, te podían pagar en otros productos. Pero ya decimos que... Oye, imagino que los abogados que os juntáis más de una vez estos días y durante estos meses precisamente en el Palacio de Justicia tendréis muchas anécdotas sobre esto, ¿no? Pues sí, voy a contar dos de clientes nuestros, porque es que la verdad es que es inverosímil que esto suceda. Por ejemplo, tuvimos un cliente al que directamente y sin cortarse un pelo, el director de la sucursal le dijo que no le podían pagar nada por la cláusula suelo porque era muy difícil calcular la cantidad que le correspondía. Obviamente el cliente se queda alucinado, claro. Pensemos que los bancos tienen aplicaciones informáticas que permiten todo tipo de simulaciones, es decir, tú le metes los datos y inmediatamente te sale mes por mes lo que has pagado de más. Pues a este señor le dijeron que no se podía pagar, no le podía pagar nada porque era muy complicado calcularlo. Hay aplicaciones hasta en internet, ¿no? Sí, por eso digo. Pensemos si las de internet, que son digamos más genéricas, te lo pueden calcular, siempre con algún fallito, porque las hipotecas son muy específicas y depende mucho, por ejemplo, el día en el que se actualice el préstamo, ¿de acuerdo? No hay que fiarse demasiado de las aplicaciones de internet, pero claro, pensemos que un banco se gana la vida trabajando en esto. Es su propia aplicación, ¿no? Claro. Sí. Mira, por ejemplo, a otro cliente pues le dijeron que sabemos que le estamos pagando de menos, pero para que se quede ese dinero al abogado al que vas a tener que pagar, si no aceptas la oferta, pues nos lo quedamos nosotros. Así, ¿no? Sí. Esto parece antiguo americano, es decir, aquí todo vale. Oye, he leído que el gobierno lo que ha creado es una comisión de seguimiento para este tema. ¿Va a valer o no va a valer para algo? Pues supongo que solamente valdrá para constatar el desastre que ha supuesto dejar este tema en manos de los bancos en vez de aprobar un arbitraje externo u otro sistema llevado a cabo por organismos profesionales imparciales. Y es que, ya digo, no tiene ningún sentido dejar al lobo al cuidado de las gallinas. Debemos recordar, de hecho, que todas las asociaciones de consumidores, desde que se empezó a hablar de este Real Decreto, han estado en contra de él precisamente por esa circunstancia, porque no tiene ningún sentido que sean los propios bancos los que regulen esto. ¿Esperáis entonces avalanchas de pleitos o no? Pues sí,
la esperamos, y aunque se cree la comisión de seguimiento, el propio gobierno ya sabe que este tema no está funcionando y que se van a presentar muchas demandas en los próximos meses. De hecho, aquí en Cáceres, por ejemplo, se van a centralizar todos los pleitos de cláusula suelo de toda la provincia, ¿de acuerdo? No solo del Partido Judicial de Cáceres, se van a centralizar en un nuevo juzgado, que se va a llamar Juzgado número 5 bis, que es de nueva creación, y que va a contar con un juez y un secretario nuevos especializados en estas cuestiones. Hay ciertas quejas de los funcionarios porque dicen que ese juzgado no va a contar con todo el personal de apoyo que debería, pero lo cierto es que a partir de mañana toda demanda que se presente de cláusula suelo va a ir a ese juzgado nuevo específico solamente para este ¿Por qué tema. no lo han creado antes? Si empezaban los pleitos a finales de año, principios del año. No Pues entiendo. esa es una buenísima pregunta. Lo lógico hubiera sido que ya llevara ese juzgado por lo menos un año en funcionamiento, pero en fin, ya sabemos que estas cosas siempre tardan tiempo y han decidido ponerlo ahora. Me gustaría recordar a los oyentes que en López Vives Abogados, como siempre, les atendemos de manera gratuita para saber si lo que les ha ofrecido el banco es lo correcto o no y para reclamar judicialmente si no lo es. También me gustaría recordar a los clientes, y esto es muy importante, que no deben firmar ningún documento con el banco sin que esté supervisado con un abogado, ¿de acuerdo? De hecho, nos llegan a López Vives Abogados de vez en cuando algún cliente que se tira de los pelos por haber firmado un acuerdo con el banco por el tema de la cláusula suelo, ya que a mediados de 2016, sabiendo que iba a salir la sentencia de Europa, los bancos se tomaron la molestia de llamar a todos los clientes para ofrecerles un acuerdo. Esos acuerdos eran, pues a lo mejor te bajo un poco el diferencial, o te bajo un poco o te pongo un tipo fijo. Y claro, lo que en aquel momento podía parecer un cambio goloso, ahora con las cantidades que se están devolviendo, pues ya digo, hay muchos clientes que han firmado esos acuerdos, que obviamente tienen una renuncia a reclamar posteriormente, que se están tirando de los pelos actualmente. Más vale pájaro en mano que ciento volando, en este caso se aplica, no siempre es así, cuando en este caso además los bancos, bueno, que te aprecian para hacer, bueno, venga, cógelo, que si no, no vamos a hacer nada. Al final uno se arrepiente de no haber hecho las cosas por no tener un poco más de paciencia, es decir, bueno, no lo voy a cobrar en enero, a lo mejor lo cobro en mayo, lo cobro en junio, pero al final voy a cobrar lo que me reclame. Es que de hecho lo que está pasando también es que en este proceso de negociación el banco le dice al cliente: bueno, si no aceptas las condiciones, no te quito la cláusula suelo. O sea, hay gente que actualmente, pese a haber sido declarada nula hace ya ni se sabe el tiempo, sigue pagando cláusula suelo, porque el banco no se la quita hasta que no acepten la oferta. O sea, es digamos, una chantaje, entre comillas, para presionarles para aceptar la oferta que le están ofreciendo. En fin. A partir del momento en el que tú ganas un pleito con el banco, en el que o llegas a un acuerdo, ya se supone que nunca más te pueden volver a aplicar esa cláusula suelo. No sé si... Claro, lógicamente, cuando tú vas al juzgado, el juzgado de hecho es que la declara nula, ¿de acuerdo? Y tú cuando firmas con el banco, estás firmando un documento en el que también las partes dicen que esa cláusula ya no se va a aplicar, es decir, digamos que se quita de la escritura. ¿Vale? Con lo cual, en ninguno de los dos casos te la pueden volver a aplicar luego, claro. Lo que sí ha pasado a algunos clientes es que hace unos meses los bancos la dejaban de aplicar de repente sin decirle nada al cliente y, claro, en ese caso la cláusula sigue estando en la escritura, con lo cual, si quieren en algún momento te la pueden volver a aplicar. Por eso digo, porque hay una escritura en la que sí figura ese apartado. Claro, si no se pide la nulidad ni se declara nula por un documento firmado entre las partes, teóricamente te la podrían volver a aplicar. O sea, cualquiera que que haya tenido un pleito, lo suyo es que a la escritura de la hipoteca adjuntemos esa sentencia del juzgado en el que dice esa cláusula suelo, ya no se puede volver Con a aplicar. tener copia de la sentencia, vale, porque en el suplico, en el fallo de la sentencia va a poner que se declara nula la cláusula suelo, inserta en la escritura de fecha tal, no sé cuánto, firmada por el notario tal. O sea, con esa sentencia viene claramente que lo que viene en la escritura ya no es válido. Qué ganas de complicar las cosas, con lo fácil que sería hacer las cosas de manera legal. Pues sí, pero esto a quien se lo tenemos que decir es al propio gobierno, que Sí, es el que ha legislado una vez más a medida de los bancos y ha provocado esta chapuza. O sea, es que es así. Ya lo dijo el ministro, con los bancos hay que tener paciencia infinita. Lo dijo, por lo que interesa. Daniel López Vives, un abrazo muy fuerte, como siempre. Otro para ti, Vicente. LópezVivesAbogados.com. Ahí estamos. Gracias.